Hipertensión portal. ¿A qué se refiere la hipertensión portal? Su nombre lo dice. Hipertensión de la arteria portal será. No, ¿ve? Ahí a la arteria portal. ¿Qué hay? Ah, la vena porta. La vena porta. ¿Dónde se inicia la vena porta? En la unión de la vena esplénica, ¿con quién? Mesentérica superior. Superior. Entonces, para hipertensión portal, ¿qué tenemos que saber? Tienen que recordar el sistema porta. Entonces, hablamos de en la hipertensión portal tenemos que saber el sistema venoso porta. ¿Dónde nace? ¿Qué hace? ¿Dónde sale? ¿Sí? ¿A qué vena? Después tenemos que saber, por tanto, la presión de la vena porta. La próxima vez nos puede dar más nitidez. Eso es lo máximo. Bueno, entonces vamos a empezar. Con la definición de la hipertensión portal. La hipertensión portal fue descrita por primera vez por Gilbert en 1900. ¿Se acuerdan quién es Gilbert? Hemos visto en ictericia, el síndrome de Gilbert, de las ictericias congénitas. Es un hepatólogo, gastroenterólogo, pero más dedicado a la hepatología. Gilbert en 1900. Se define como el incremento patológico de la presión del sistema porta. Y es importante considerar que es la cuarta causa de muerte, ¿sí?, en gente joven, entre los 25 y 45 años de vida. La presión portal es la que va a crear la presencia de varices esofágicas y varices en el estómago. Y estas varices van a producir ¿qué? Cuando se rompen, hemorragia digestiva alta. Es una de sus complicaciones. Entonces se dice que la hemorragia digestiva alta, ¿sí?, es una de sus consecuencias graves.
el 20% de los que tienen hipertensión portal desarrollan hemorragia digestiva. Qué lástima, no se ve bien. Pero aquí está. La presión de la vena portal normal es de 5 a 10 milímetros. 5 a 10 milímetros, tanto en la vena porta como en sus colaterales, es decir, la esplénica, la mesentérica superior, la mesentérica inferior y las otras. Cuando se considera hipertensión portal cuando la presión está encima de 10 milímetros de mercurio. Y se hace clínicamente evidente, ya con varices esofágicas, ya sea con varices, con hemorroides, ¿sí? Porque las venas hemorroidales superior, media e inferior van a desencadenar en la mesentérica inferior. Entonces, ya se hace evidente clínicamente cuando la presión venosa sube o llega a partir de 12 milímetros de mercurio. ¿Sí? Lo normal, 5 a 10, se hace evidente clínicamente a partir de los 12 milímetros de mercurio. Esa es una definición. La otra definición es que hay que tomar en cuenta el gradiente de presión portal, así se llama, gradiente de presión. Esta gradiente de presión se refiere a la diferencia de presión entre la vena porta y la vena cava inferior, porque ahí desemboca la vena. La porta se va a unir, ¿no? A través de las venas centrolobulares, van a llegar a las suprahepáticas, que son derecha, izquierda y una media, se unen para formar la vena hepática. Esta vena hepática se une a la vena cava inferior. Esa gradiente tiene que ser mayor a 6 milímetros de mercurio. O sea, la gradiente porto-cava de 6. Es decir, si la presión de la vena porta es de 10, la vena cava tiene que tener una presión de menos 6, 4, ¿sí? De 4. Cuando sea mayor la presión, mayor de 6, ya va a ser hipertensión. Se habla también del síndrome hepatoportal, que va a ser el conjunto, ustedes ya saben que es un síndrome, signos y síntomas, ¿sí? Que se presentan por el aumento de presión en la porta en forma persistente, ¿sí? Por encima de 10 o 12 milímetros de mercurio. La próxima. Entonces les decía que tenemos que recordar esto. Ustedes saben que la vena porta, que tiene más o menos una longitud de 5 centímetros, esta vena porta está formada por dos: la esplénica y la vena mesentérica superior. A esta vena esplénica se une la vena mesentérica inferior. La mesentérica superior lleva sangre venosa del lado derecho del colon, parte del intestino. La mesentérica inferior, parte del colon izquierdo y sobre todo de las venas retroperitoneales, y dentro de esas las venas rectales superior, media, inferior o hemorroidales. ¿Sí? Si aumenta la presión en este nivel, va a aumentar la presión en forma retrógrada o de Rutte, y este es el vaso
su vena esplénica, de drenaje hacia el hígado. Si esto aumenta de presión o de volumen, la esplénica, ¿qué va a pasar con el vaso? Va a crecer, va a ser esplenomegalia, que es una manifestación, la esplenomegalia, de hipertensión portal. Además, el aumento de presión en la vena cava inferior, donde drenan las venas del recto, la superior, media, inferior, entonces se va a presentar como presencia de varices, es decir, de hemorroides, ¿sí? Hemorroides que si aumenta mucho la presión, revientan esas venas y va a haber un sangrado. La mesentérica superior, ¿sí?, va a recibir también ramas de páncreas, ramas retroperitoneales y vertebrales del retroperitoneal. Cuando aumente esto, la presión en este sistema, va a haber salida de líquido. Aumenta la presión hidrostática y va a salir líquido. Y entonces va a producir líquido en el abdomen, que se llama ascitis. Luego, la vena portal recibe ramas de la vena umbilical, ¿sí?, pero que se cierran cuando uno ha nacido, recién nacido, le cortamos el cordón umbilical donde está la vena central umbilical y se atrofia. Pero cuando hay hipertensión portal, esta se puede volver o se abre, vuelven a funcionar. Y este va a dar un signo en semiología que se llama alrededor del ombligo, venas dilatorias, cabeza de medusa. ¿Y saben qué es la medusa? De la mitología griega. Es de la mitología, ¿no ve? Una cabeza con varias serpientes, víboras, así. Esa forma, ¿sí? Entonces fácilmente. Aquí recibe también las venas gástricas, ¿sí?, las cortas. ¿Lo ven? Aquí está el estómago y esas venas que salen en la curvatura mayor comunican con el vaso. Hay venas directas a la vena porta, la vena gástrica, la coronaria estomáquica, la duodenal, ¿sí? Si aumenta la presión aquí, esto va a ir a esas venas del esófago, las venas esofágicas, las venas gástricas. Por tanto, esas se van a dilatar y va a haber varices esofágicas. Así como aquí hay varices hemorroidales, aquí va a haber varices. Y si aumenta más de 20, 22 milímetros de mercurio de la presión portal, esto puede sangrar. Y hemos dicho en la introducción que una de las complicaciones graves de la hipertensión portal es la hemorragia digestiva alta por ruptura de varices esofágicas y varices en el fondo del estómago. Entonces, este sistema portal llega al hígado. Y aparte está entrando también la arteria hepática, ¿no ve? Ambos lechos de la arteria hepática y de la vena porta se van a unir en el hígado en su estructura histológica más importante, el lobulilio. ¿No ve? El lobulilio, que tiene una forma hexagonal, que tiene un espacio triangular, que es el espacio porta.
Eso vamos a ver después, la próxima. Aquí está con más detalles, y eso sí tiene que aprenderse para entender bien lo que es la hipertensión portal y sus manifestaciones clínicas y sus complicaciones. Aquí miren las venas del estómago. Ahí está la gastroesofágica, la vena, la coronaria estomáquica que viene, y aquí está el sistema porta. Esta es la vena cava, aquí desemboca. Cuando aumente la presión en este nivel, luego veremos cuáles son las causas que dan hipertensión de la vena porta, va a producir ingurgitación de este segmento, tanto de las varices esofágicas como las varices gástricas, y que pueden romperse y sangrar, hemorragia digestiva. Están también los vasos cortos del estómago que van, ¿sí? Y van a desembocar en la vena mesentérica. La vena esplénica. Miren, hay una característica, la vena esplénica además recibe ramas gástricas, ¿sí? Las ramas cortas del estómago. Hay otra rama que va del vaso a la vena renal, porque una de las complicaciones de la hipertensión portal causada por la cirrosis, que es la causa más frecuente de hipertensión portal, la cirrosis hepática, sea alcohólica o no alcohólica, esa produce en mayor porcentaje hipertensión portal. En esos casos, una complicación que se presenta es el síndrome hepatorrenal, ¿sí? Por esta comunicación. Aquí están las venas, ¿sí? Retroperitoneales, ¿sí? Que dependen también que desembocan en la vena porta. Estas van a ser la causa de la presencia de ascitis. O sea, hemorragia digestiva alta, esplenomegalia, síndrome hepatorrenal, ascitis, ¿sí? Varices rectales, hemorroides, ¿sí? Y aquí rastros de la vena umbilical, la vena paraumbilical, que su origen está en el ombligo. De ahí también van venas directamente hacia la vena cava inferior, ¿sí? Entonces, cuando se abre esto da hipertensión de estas venas umbilicales, paraumbilicales, dando el signo de medusa, ¿sí? De cabeza de venas. Esto es importante porque aquí está todo. El aumento de la presión. El aumento de la presión, ¿sí? Puede ser por un obstáculo, un coágulo en la vena, por obstrucción aquí afuera, ¿sí? Obstrucción en la vena esplénica también, o en la mesentérica superior o en la inferior. A eso vamos a llamar hipertensión portal prehepática. Luego entra esta vena porta al hígado y termina, ¿no ve?, en el sinusoide hepático. El sinusoide hepático, que en el espacio porta que les decía, tiene las ramas terminales de una vena porta, de una arteria hepática y el inicio de la vía biliar. La próxima está aquí. Tenemos, aquí sería el espacio portal. Esta es la vena central del lobulillo, o la vena centrolobulillar. Este es el sinusoide, que comunica el espacio porta con la vena centrolobulillar.
lobo biliar. Las alteraciones a este nivel, que aumenten la presión del sistema portal, se van a llamar hipertensión portal intrahepática. Ahora, esta hipertensión intrahepática se subdivide en presinusoidal, en sinusoidal y postsinusoidal. ¿Sí? En la ictericia es al revés, ¿no ve? Hay una ictericia prehepática, intrahepática y poshepática. En la hipertensión portal es a la inversa. Prehepática, hepática y poshepática. Entonces, este sinusoide es el que hay que conocer, porque esta es la unidad funcional del hígado. En el espacio portal está una rama de la vena porta, está una rama de la arteria hepática y está el inicio del canalículo biliar. ¿Sí? Aquí se inician los colangiolos, para ir y salir al hígado para formar los conductos hepáticos derecho y izquierdo que se vuelven hepático común, al que se une el cístico para formar el colédoco, desembocar el colédoco en la segunda porción del duodeno, en la cara interna a través del esfínter de Ord y del... ¿Sí? Entonces aquí se juntan dos tipos de sangre: la sangre venosa portal y la sangre arterial dada por la arteria hepática. Se juntan, van a ir juntas hasta la vena central. ¿Cómo está formado el sinusoide? El sinusoide es un capilar, muchachos. Y para ser capilar, tiene que tener una hilera de células endoteliales. Estas blancas grandes son los hepatocitos, que forman la pared externa del sinusoide. Pero el sinusoide tiene una capa endotelial, como todo endotelio, una hilera de células endoteliales que tienen sus poros, ¿sí?, intercelulares o poros transcelulares cuando hay procesos inflamatorios, ¿no ve? Eso. Y ese tiene su tejido conjuntivo, su membrana basal con tejido conjuntivo, sinusoide. Y en ese tejido conjuntivo están los macrófagos, la célula estrellada del tejido conjuntivo, que van a formar fibras ¿de qué? Que intervienen en la reparación de la inflamación, fibras de colágeno. ¿Sí? Si forma mucho colágeno, se va a fibrosar el órgano. ¿Y qué es la cirrosis? Como definición, es la fibrosis del hígado, ¿no ve? Después de años se produce la etapa de fibrosis. Entonces, aquí se fibrosa esto, y entonces esa fibrosis va a producir hipertensión aquí en la vena. Entonces, quedemos en lo siguiente. El sinusoide es un vaso que tiene células endoteliales, su membrana basal, y tiene ahí los macrófagos. ¿Cuál es el macrófago del hígado? La célula de Kupffer. Tiene que estar aquí. Este es un dibujo malo, pero están las células de Kupffer, las células estrelladas, ¿sí? Ya. Y rodeando a este vaso llamado sinusoide, que lleva sangre tanto de la vena porta como de la arteria hepática, van a ver. Rodeando a esto están los hepatocitos, ¿sí?, las células hepáticas, que se intercambian pues los productos que están aquí en la sangre, en el sinusoide, con el hepatocito. ¿Sí? ¿Qué más le importa? El inicio de la vía biliar desde los colangiolos. Cuando hay una inflamación aguda de la vía biliar intrahepática, se llama colangitis, ¿no ve? La colangitis, la inflamación
del inicio de los pies. La próxima muchacha. Bueno, pero haremos un esfuerzo. Aquí está la vena porta, ¿sí? Una rama terminal de la vena porta, está una rama de la arteria hepática que están viajando juntas la sangre hasta la vena centrolóbular o la vena central del lóbulo. Los hepatocitos están rodeando al sinusoide. El hepatocito, y eso hemos visto en la clase de ictericia, tiene un borde, el hepatocito, un borde sinusoidal que está en relación con el sinusoide, que es donde se capta la bilirrubina para conjugarse en el hepatocito, ¿no ven? Y tiene un polo lateral, el polo biliar, que es el inicio de la vía biliar. Esta vena centrolobular, que va uniéndose de cada lobulillo que hay, ¿sí? Para formar las venas suprahepáticas. Las venas suprahepáticas normalmente son tres, derecha, izquierda y una media, se unen para formar la vena hepática. Y esta vena hepática va a desembocar aquí, en la vena cava inferior. ¿Lo ven? Hemos dicho que el aumento de la presión de la vena porta y de sus colaterales por encima de 10 o 12 milímetros de mercurio se va a llamar hipertensión portal. Y otra hemos dicho, definición, la gradiente porto-cava, que debe ser mayor a 6 milímetros de mercurio. Es decir, que aquí tiene que haber más presión para que la sangre vaya a la vena cava inferior. Y la vena cava inferior, ¿dónde desemboca? En la aurícula derecha, ¿no ves? Por debajo de la vena cava superior. La vena cava superior trae sangre del cuello, ¿sí? Entonces, miren, tiene que haber hipertensión portal posthepática. ¿Tendrá que ver con las cavidades cardíacas? Seguro que sí, porque la vena cava inferior y la vena cava superior, pero esta vez la vena cava inferior desemboca en la aurícula derecha. Si aumenta la presión en la aurícula derecha, si no deja pasar bien la sangre, va a haber hipertensión portal. La próxima. Entonces, estos van a ver. Aquí mostraban la hipertensión portal en la cirrosis. Aquí lo ven al hígado medio lobular, ¿no ven? Micronódulos, porque la cirrosis produce micronódulos y fibrosis progresiva del hígado en años, ¿sí? No es agudo la cirrosis, se necesita 20 años para. O sea, que los que bailan en el gran poder no tengan miedo de tomarse los tragos 3 días, porque no les va a dar cirrosis. Necesitan bailar 20 años y no aguantan 3 años bailar y ya después no pueden bailar morena. Entonces, la cirrosis, esta fibrosis, va a determinar pues la presencia de varices. La presencia, mírenla en el ombligo, la cabeza de Medusa, la dilatación de las venas paraumbilicales. Y ese en amarillo es ascitis, ¿sí? Por las venas retroperitoneales. Y aquí seguramente quieren mostrar la presencia de hemorroides, que puede ser. Y aquí la esplenomegalia. Entonces está en base a esa circulación la explicación. La próxima. ¿Cómo se clasifica la hipertensión? Hemos dicho en prehepática.
¿cuáles serían la causa? O sea, de la vena porta, de la vena esplénica, de la mesentérica superior, de la mesentérica inferior, principalmente. Entonces, trombosis del eje espleno-portal. ¿Sí? Es frecuente la trombosis en los niños, ya sea de la esplénica o del sistema portal. En los recién nacidos con onfalitis. ¿Qué es la onfalitis? Inflamación del ombligo, de la vena umbilical. ¿Sí? Porque no se atiende bien al recién nacido, se le corta a veces ni hay bisturí, con tijera o con un cuchillo que no está bien lavado, estéril, podemos hacer que el niño tenga una onfalitis, ¿sí? Es decir, una inflamación de la vena umbilical que después va a producir hipertensión. La manipulación inadecuada de los vasos umbilicales, ¿sí? Cuando no es atendido el recién nacido en un ambiente hospitalario, en la casa o en el campo, habrá frecuentemente un manejo inadecuado, inflamación de esto, onfalitis. Estados de hipercoagulabilidad, ¿sí? Trombosis de la vena esplénica, es causa prehepática. La pancreatitis crónica, alcohólica o postraumática. ¿Por qué la pancreatitis? Porque la pancreatitis da sangre venosa hacia el sistema esplácnico o a la mesentérica directamente. Entonces, como en la pancreatitis crónica hay fibrosis del páncreas, esa obstruye y disminuye la luz del sistema esplenoportal. Las fístulas aortoesplénicas, ¿sí? El síndrome de hiperflujo por esplenomegalia gigante. Cuando hay esplenomegalia, aumenta el volumen de sangre en ese órgano. Y entonces, el aumento de flujo en un vaso va a producir mayor flujo hacia el territorio que drena. Entonces, hay mayor flujo en el hiperesplenismo que va a producir, por aumento de flujo, hipertensión portal. O sea, el flujo en el hígado depende de la ley de Ohms, ¿sí? ¿Qué dice la ley de Ohms? Que el flujo es igual a la resistencia por la volemia, por la cantidad. Vamos a ver la próxima. Esta es prehepática. La variedad hepática o intrahepática es más frecuente en los adultos. La anterior hemos visto con más frecuencia en niños. Esta es con más frecuencia en adultos, la hepática intrahepática. Y una de las mayores causas es la cirrosis, ¿sí? Aquí dice prehepática, presinusoidal, sinusoidal y postsinusoidal. Entonces, en la sinusoidal, donde esté afectado el sinusoide, las células, los hepatocitos, el endotelio del sinusoide, es la mayor frecuencia de hipertensión portal, de causa intrahepática y de causa sinusoidal. Esta clasificación de la pre, intra y post está referida a esta doctora, a Sheila Sherlock, que es la que ha clasificado en esta. Entonces, la intrahepática tiene presinusoidal, es decir, delante del sinusoide.
¿no? A partir de la vena porta, ¿sí? Que llega al espacio porta, por delante las venas que entran, la vena porta entra al hígado y se divide en una rama derecha, una rama izquierda. Estas ramas derecha e izquierda mandan ramas más pequeñas a los lobulillos hepáticos, ¿sí? Entonces, esas van a ser las prehepáticas, ¿sí? Delante, o presinusoidal, delante del sinusoide. ¿Cuál es la más frecuente? La esquistosomiasis. ¿Qué dice? Esquistomiasis. ¿Producida por quién? Por un parásito, el esquistosoma. Hay uno especial, el manzónimo, ¿ves? Hay otro, el japonino, creo que. Pero estos tienen la característica de entrar, de vivir en el sistema venoso. Penetran a través de la piel, llegan al intestino y entran a las venas, especial como son las venas intestinales, la mesentérica, las dos, la esplénica, todas van a drenar en la vena porta. Entonces llegan al sistema porta y ahí ponen sus huevos. Los esquistocitos van a ser después. Y estos huevos se trancan, no pueden pasar el sinusoide. Algunos, los huevos más diminutos de una variedad de los esquistosomas, puede pasar el sinusoide y llegar al pulmón, llegar a la arteria pulmonar, que es sangre venosa, y entonces obstruir la circulación en la arteria pulmonar, y va a producir hipertensión de la arteria pulmonar. Esta enfermedad parasitaria produce hipertensión portal, porque los huevos que no pasan el sinusoide, entonces nacen los quistes ahí. Luego el parásito se sale, ¿no ve? Por el intestino, perforando la mucosa intestinal. Entonces, las enfermedades granulomatosas, como la sarcoidosis, la sarcoidosis forma nódulos y fibrosis, pero no se sabe cuál es la causa. Hasta el momento se considera que es una enfermedad granulomatosa de tipo genético, ¿sí? Que afecta al sistema inmunológico. La tuberculosis hepática, ¿sí? La fibrosis portal y la enfermedad de Wilson. Esto casi siempre es una pregunta en los exámenes, no de aquí de Fisiopath, sino en los exámenes de residencia. Les preguntan, ¿qué es la enfermedad de Wilson? ¿Y alguien sabe qué es la enfermedad de Wilson? Intoxicación, la retención ¿de qué metal? De cobre. ¿Sí? Entonces la enfermedad de Wilson, el hígado a través de la vía biliar debería eliminar el cobre, pero no lo hace. Ese es pre-sinusoidal. Ahora, sinusoidal, la cirrosis, produce por lesión endotelial del sinusoide y lesión de la membrana basal del tejido conjuntivo, la proliferación de fibroblastos, produce fibrosis hepática, tanto por alcohol o mediada no alcohólica o nutricional, de los dos tipos de. La cirrosis postinfecciosa, después de infección de colangitis, por ejemplo, puede determinar fibrosis sinusoidal y esto hipertensión. Las hepatitis, ¿sí? La hepatitis aguda viral, sobre todo la hepatitis E, produce
hipertensión portal. También el uso de algunos medicamentos tóxicos para el hígado. Por eso es importante que sepamos siempre en cuestión de antibióticos por dónde se elimina, ¿no? Si es por el riñón o por el hígado. Los hepatotóxicos son varios. Y la postsinusoidal es aquella determinada por el lupus eritematoso sistémico. ¿Ah? Esta produce enfermedad hepática. Es una reacción antígeno-anticuerpo, el LES, ¿no ve? Entonces, enfermedad hepática veno-oclusiva. ¿Ah? Es decir, que haya fibrosis o oclusión del sistema portal, post-sinusoidal, en las suprahepáticas o en la hepática, ¿sí? ¿Qué más? La post-sinusoidal frecuente, hipertensión portal, por irradiación, por uso de quimioterapia, ¿sí? ¿Qué produce la quimioterapia? Y producen fibrosis o lesión hepática que puede ir a la fibrosis. La próxima. Nos falta la tercera, post-hepática. Obstrucción, ¿sí?, de las venas suprahepáticas o de la vena cava inferior. ¿Sí? Cuando hay trombosis de las venas suprahepáticas o de la vena cava inferior. ¿No ve que las suprahepáticas forman la vena hepática y desemboca en la vena cava inferior? Entonces trombosa ese trayecto y entonces van a producir una hipertensión portal post-hepática. Síndrome de Budd-Chiari. Esto siempre pregunta. ¿Qué es el Budd-Chiari? Es la oclusión de las venas suprahepáticas o de la vena hepática común, porque las suprahepáticas van a formar una vena común para que desemboque en la vena cava inferior. La obstrucción de estas venas, de la cava inferior en su inicio, de las venas suprahepáticas, produce obstrucción y esto produce el síndrome de Budd-Chiari, que lleva a la hipertensión portal. Siempre preguntan junto a la cabeza de Medusa, a las varices esofágicas, a las hemorroidales, como parte del síndrome de hipertensión portal. Insuficiencia. Miren, ahora hemos visto que la cava inferior desemboca en la aurícula derecha. Los problemas del corazón derecho van a provocar hipertensión, pueden provocar hipertensión portal, como es en la insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la insuficiencia cardíaca congestiva, uno es la falla que llega a la falla del ventrículo derecho y aurícula derecha, corazón derecho, y la primera manifestación de la insuficiencia cardíaca derecha es la ingurgitación yugular, que significa que hay una obstrucción o que hay una presión aumentada en la aurícula que está afectando a la vena cava superior. Después viene la hepatomegalia. Después describimos la ascitis. Después describimos la cabeza de Medusa. Después el edema de miembros inferiores. Esa insuficiencia cardíaca derecha aumenta la presión de la vena cava inferior. Y la vena cava inferior, que está en comunicación con la vena porta, entonces va a provocar hipertensión portal, que se va a manifestar como una insuficiencia cardíaca por ascitis, por hipertensión o dilatación de las venas paraumbilicales, ¿sí? Va a aumentar la presión en la mesentérica inferior, en la mesentérica superior y en
Si es inferior, entonces las varices, las hemorroides. ¿Lo ven? Ya. Después, la pericarditis consultiva. ¿Sí? La pericarditis no deja que se llene el corazón. Entonces, produce también aumento de la presión en el lado, en el corazón derecho y obviamente en la vena cava superior y en la vena cava inferior. La obstrucción de la vena cava inferior va a dar hipertensión. Las miocardiopatías, ¿sí? ¿Cuáles miocardiopatía? Tendrán que ser la estenosis, la estenosis mitral. ¿No ve? Se cierra y va haciendo insuficiencia izquierda, disnea, se desmaya, lipotimias, ¿sí? Dolor anginoso, ¿no ve? Y luego da edema pulmonar, aumento de la presión del capilar pulmonar. Esos problemas, las miocardiopatías, que se dividen en qué tipos? Tipo hipertrófica y tipo dilática. ¿No ve? Esas van a provocar retorno de la sangre a la vena cava y de la cava a la hepática y a las suprahepáticas, y entonces va a producir, obviamente, hipertensión pulmonar. La insuficiencia tricuspidea. ¿Qué pasa en la insuficiencia tricuspidea? Se contrae el ventrículo derecho y la sangre, en vez de salir hacia la arteria pulmonar, también sube a la aurícula. Y entonces va aumentando la presión retrógrada y se presenta como una insuficiencia. Esta insuficiencia tricuspidea va a dar insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? Ya. La próxima. Entonces, ¿cuál sería la fisiopatología? ¿Cómo explicaríamos, ¿sí? Todo esto de las varices esofágicas, de la ascitis, de la cabeza de medusa? Todo esto son enfermedades crónicas, ¿sí? De mucha evolución. Y entonces esas enfermedades llamamos hepatopatías crónicas, donde hay lesión de quién? Del hepatocito, ¿sí? De las células de Kupffer, o sea, del sistema macrófago, ¿sí? De las células endoteliales. Entonces, todo el sinusoide. El sinusoide está formado por los hepatocitos, por las células endoteliales del sinusoide y aquí las células de Kupffer. Y aquí faltan las células estrelladas que hay en el tejido cognitivo hepático. La lesión de estas, dice, tiene un rol importante en la respuesta profibrogenética hepática. O sea, tiene que haber una respuesta pro formación de fibrosis hepática. Y estos que cuando se lesionan estos elementos, hepatocitos, células endoteliales, Kupffer, liberan radicales de oxígeno, los superóxidos, y liberan lectinas, ¿sí? Las cuales se unen a un receptor que está en la célula estrellada, que es un macrófago, sobre un receptor llamado OBRL, ¿sí? Que está a nivel de las células estrelladas junto con las células de Kupffer. Estas van a formar, ¿sí? Van a aumentar esta unión de radicales de oxígeno, las leptinas, con este receptor en las células estrelladas, aumentan la producción de colágeno. ¿Qué colágeno? Del tipo IA2, ¿sí? Y además van a producir
miofibroblastos, el tejido muscular que está en el sinusoide, viscoso del tejido muscular, que se van a formar fibrillas contráctiles para formar este colágeno. Además, ¿sí?, el factor de crecimiento tisular beta 1, que está latente en este tipo de lesión, ¿sí?, se convierte en su forma fibrogenética, es decir, para formar fibras de colágeno. Este factor de crecimiento tisular beta 1 se hace activo gracias a la plasmina que está liberada o generada en el endotelio. Y esta va a ser una de las consecuencias para la cirrosis, ¿sí? Es decir, la gran cantidad de fibras en la cirrosis. El aumento, ahora, hemos dicho que tiene que haber aumento de la resistencia vascular por cierre o por obstrucción del sinusoide o de las venas. El aumento de la resistencia intrahepática asociada al aumento del flujo de la vena porta por vasodilatación esplácnica. Esto se refiere a lo siguiente, que hay una vasodilatación, ¿sí?, esplácnica por la liberación de mediadores, vasodilatación esplácnica. Y cuando hay vasodilatación por proceso inflamatorio, sabemos que aumenta el flujo y la permeabilidad vascular. Entonces aumenta el flujo hacia la porta, ¿sí?, aumentando hipertensión portal, pero este aumento del hiperflujo en forma del territorio esplánico produce una baja de volemia en los otros tejidos. Y entonces, como forma de compensación, los otros tejidos, el renal, el cardíaco, producen sustancias vasoconstrictoras, porque si no el gasto cardíaco se bajaría, ¿sí? Ese es su mecanismo de autorregulación en el hígado, la liberación de sustancias vasodilatadoras como el óxido nítrico y de sustancias vasoconstrictoras. Ahora vamos a ver. De acuerdo, esto de la hipertensión portal está en relación directa, decíamos, a la ley de Ohm, que donde la presión venoportal es el producto de la resistencia vascular por el flujo sanguíneo venoso. La presión es igual a Q por R, ¿sí? La resistencia es la vasoconstricción o la obstrucción por coágulo del sistema porta. Y el flujo aumenta por vasodilatación esplácnica, ¿sí?, que aumenta el flujo, y entonces hay aumento de la presión del sistema porta. La próxima es esto: mecanismos de autorregulación, ¿sí? Una vez que la presión portal se mantiene en forma persistente por encima de 12 milímetros de mercurio, ¿sí?, se va a presentar una alteración del sistema nervioso, ¿sí?, adrenérgico, ¿sí? Los vasopresores se van a activar y van a liberar sustancias. ¿Cómo? Sistema nervioso adrenérgico va a liberar o va a aumentar la producción de óxido nítrico vasodilatador, de glucagón vasodilatador, del péptido intestinal del PIB, péptido intestinal vasoactivo del PIB.
del factor de necrosis alfa, de la E va a liberar factor de necrosis, endotelina 1 alfa y los leucotrienos como vasodilatadores del sistema esplánico para aumentar flujo, para tratar de destapar la obstrucción. Pero como medida compensatoria, para no bajar el gasto cardíaco, la volemia, se producen vasoconstrictores. Y de estos los más importantes son la angiotensina, es decir, el sistema renina, angiotensina, aldosterona, la liberación de hormona antidiurética y la liberación de norepinefrina para que no haya alteración del gasto cardíaco. ¿Sí? A través de la angiotensina, a través de la hormona antidiurética, se va a retener, el riñón va a retener sodio, ¿ya? ¿Sí? Y entonces no va a permitir que la ascitis o que el riñón vuelva a sacar esa cantidad de agua que se forma. Estos producen retención de agua, sodio, aumento de volumen y aumento del flujo. ¿Sí? Entonces, todos estos trastornos producen, ¿sí?, neoformación, se forman nuevas venas o arterias y se abren venas que estuvieron cerradas antes por la hipertensión portal, como es la vena umbilical, ¿sí?, que se abre. Por lo tanto, hay presencia de múltiples colaterales, ¿sí?, que aparecen. Y esos son resultado de eso, la presencia de varices esofágicas, varices rectales, ¿sí?, o hemorroides. La próxima. ¿Qué dice aquí? Cuadro clínico. Entonces el cuadro clínico podemos inferir de todo lo que pasa, ¿sí? La presencia de ascitis. ¿Por qué hay ascitis? Por aumento de la presión portal, aumento de vasodilatación esplánica. Ya hemos visto con los vasodilatadores, óxido nítrico, glucagón, entonces, ¿sí? Activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona, de la hormona antidiurética, ¿sí?, que van a retener sodio y agua. Aumentando la resistencia vascular del sistema linfático. ¿Y de qué se encarga el sistema linfático? De drenar el agua. Pero ya es insuficiente el sistema linfático y entonces va a haber retención por falla también del sistema linfático. La ascitis intraperitoneal puede sufrir de translocación bacteriana y determinar infección endotoxina. La ascitis no es baja, generalmente es más de 5 litros que se acumula en la hipertensión. Entonces, esto puede sufrir la contaminación de bacterias que están de saprófitos en el intestino y contaminar la ascitis y hacerse una endotoxemia, una infección grave, ¿sí? Las varices esofágicas y gástricas, ¿sí?, determinan esto, que la mucosa del estómago se vea rosada. En la endoscopía, mucosa rosada con algunas venas dilatadas. A esa situación se llama gastropatía hipertensiva. Entonces, el endoscopista nos va a informar que hay una gastropatía hipertensiva que va a ser secundaria a las varices esófago gástricas.
va a haber esplenomegalia, ¿sí? ¿Por qué? Por obstrucción de la vena esplénica, por un trombo o por fibrosis, ¿sí? Esa esplenomegalia determina el hiperesplenismo, que se caracteriza el hiperesplenismo por un aumento del sistema retículo endotelial. ¿No ven? Donde mueren los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, el sistema retículo endotelial. Y esto va a producir leucopenia, trombocitopenia y anemia. Cuando hay hígado o vaso grande, esplenomegalia, se estimula el sistema, se llama hiperesplenismo, y vamos a tener esto. Esto es importante, porque los trombocitos, ¿qué se llaman? Normalmente plaquetas, ¿no? Y tenemos ¿cuánto de plaquetas? De 150 a 300.000 plaquetas. Cuando están por debajo de 150.000, ya viene problemas hemorrágicos, ¿sí? Entonces, cuando estos pacientes crónicos, especialmente el cirrótico, como tratamiento final es el trasplante hepático. No hay otra, no hay otra solución. Entonces hay que ponerlos al cirrótico especialmente, ponerlo en plan de trasplante hepático. Pero para hacer el trasplante tiene que tener un buen número de plaquetas, porque si no, no cuenta. No se puede operar a un cirrótico si tiene una trombocitopenia por debajo de 110.000 plaquetas. Tiene que estar por encima de 150. El síndrome hepatorrenal, por la relación de venas hepáticas hacia el riñón, ¿sí? Se produce el síndrome hepatorrenal, que es una complicación frecuente de los cirróticos o de los hipertensos portales, ¿sí? La vasodilatación esplánica reduce el flujo hacia el riñón, baja la volemia del riñón, ¿sí? Y entonces el riñón hace vasoconstricción compensatoria, ¿sí? ¿No ve que se vasodilata la arteria eferente y hay vasoconstricción de la eferente para aumentar en el glomérulo la presión de filtración? Esto se altera en el riñón y se produce lo que se llama el síndrome hepatorrenal. Otra de las complicaciones como manifestaciones clínicas está la encefalopatía. De la vena cava inferior viaja directamente hacia el cerebro y produce la encefalopatía hepática, que es un síndrome neuropsiquiátrico, pero reversible, ¿sí? Y esta alteración mental es secundaria a la derivación portosistémica, de la porta hacia el sistema sistémico y viaja hacia el cerebro. Que aumenta, dice, ¿qué debe ser? Que aumenta esto. ¿Por qué se produce la encefalopatía? Por aumento de la cantidad de amonio, ¿no ve? Y el amonio que se forma en el hígado debe convertirse a glutamina, ¿sí? Cuando esto no pasa, esto produce edema de los astrocitos, de las células nerviosas, y produce hipertensión endocraniana, que por enclavamiento de las amígdalas puede producir muerte del paciente. ¿Hay más? No. Diagnóstico. Bueno, para el diagnóstico es difícil, son maniobras. La mejor maniobra es la invasiva. El mejor método es la angiografía, que define la dirección del flujo, ¿sí? Del sistema porta como de sus colaterales.
Esto permite además el gradiente. ¿Cómo hay que hacer esto? Hay que medir la presión en la vena porta. ¿Y cómo voy a medir la presión en la vena porta? Entonces se introduce un catéter, una sonda que tenga un balón en la parte pélvica. Y por punción transhepática se llega hacia la vena porta. Ahí se mide la presión de la vena porta, se infla el globito y entonces se corta la presión de la vena porta y el transductor mide la presión del sistema colateral. Entonces podemos confirmar. Otra forma es colocando el mismo catéter pero por vía yugular. Entonces se canaliza la vena yugular, se entra, el catéter es largo, entra a la aurícula, a la aurícula derecha y luego se va dirigiendo por radioscopía hacia la vena cava inferior, luego se canaliza la vena hepática. Entonces ahí se mide la presión, que es la misma de la presión porta. Y en ese lapso también se mide la presión de la vena cava inferior, cuyo gradiente tiene que ser de 6. Cuando hay gradientes mayores a 6, quiere decir que hay hipertensión. Se puede hacer también endoscopía digestiva, pero para el diagnóstico ¿de qué? De las varices esofágicas. Se puede encontrar varices esofágicas, varices gástricas, que dan una enfermedad que se llama gastropatía hipertensiva, mucosa roja, ¿sí? Y a veces se puede detectar hemorragia digestiva. Ahora, cuando hay hemorragia digestiva, la endoscopía es mandatoria. Hay que hacer una endoscopía para ligar las venas esofágicas o cauterizar la vena esofágica, que son medidas temporales, ¿sí? Si no hacemos derivaciones ortogramas. La endosonografía es una endoscopía más una ecografía, por eso es sonografía. Cuando la endoscopía no es resolutiva, no te dice si va a haber sangrado, entonces se hace esto, endoscopía cuando la endoscopía convencional es dudosa. En todo paciente portador de enfermedad hepática se debe realizar la evaluación del pronóstico clínico, porque estos van a llegar a cirugía, postocava, implante de stent, todo eso. Y hay que valorar la escala de Child-Pugh, que mide, ¿saben?, en relación a la asitis, porque la asitis puede ser refractaria, porque deben estar pensando que si hay asitis, retención de agua y sodio, entonces ¿qué le daríamos? Diuréticos. Pero estos son resistentes a los diuréticos y se eliminan y al día al siguiente, a los 2 días, otra vez. Es una asitis repetente. Si hay encefalopatía, hay que valorar esta escala, valora la asitis, la encefalopatía, valora el nivel de albúmina, porque el hígado es el único que produce albúmina. En todos los niveles para valorar posibles síntomas. El nivel de bilirrubina, ¿sí?, y la protrombina, es decir, los factores vitamina K dependientes. ¿Cuáles son? El 2, 7, 9 y 10. 2, 7, 9 y 10. Esos van a estar alterados, no se van a formar porque el hígado está insuficiente, por tanto, estos requerirán en su momento vitamina K, ¿sí? Y este medicamento de la hipertensión portal como tratamiento
son los antagonistas beta 1. De esos, el propanolol estaba siendo usado. Pero eso ya entra al capítulo de tratamiento de esto. Hasta aquí llegamos. La próxima. Entonces, lo importante en estos casos es que memoricen bien la